Buenas noches, ¿cómo están ustedes hoy? Estamos comenzando tardecito, pero estamos comenzando, ¿verdad? Este es el tema de esta noche, libres del poder del pecado. Libres del poder del pecado, para muchos de nosotros es un resumen de las clases que ya hemos hablado. Sucede que hay muchas personas que me mandan emails, que me preguntan cosas, y todos sabemos que hay ciertas cositas que se hacen, ¿no?, dentro de las religiones tradicionales, precisamente porque para ellos y para sus conciencias, ellos todavía pues tienen el poder del pecado encima de ellos, ¿no? Entonces hay que hacer algo para sopesar esa conciencia de pecado, ¿no? Por lo menos decir en la oración: Padre, perdóname los pecados que he hecho el día de hoy. Muchas oraciones se hacen así todos los días, ya sea al amanecer o al anochecer. Cuando la palabra y el evangelio nos enseñan que ya nosotros estamos libres del poder del pecado. Lo que nosotros debemos de hacer en la gracia es no dejar que el pecado reine. El pecado puede reinar en un solo lugar, y es en nuestro cuerpo mortal. Y es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y eso es a través de las concupiscencias, ¿correcto? Nuestros deseos engañosos. El pecado puede reinar a través de las concupiscencias en nuestra carne, y eso sucede cuando no tenemos conocimiento de que ya somos libres del pecado. Precisamente. Entonces todo es un efecto dominó, ¿no? El pecado sí puede reinar en nuestro cuerpo, porque el apóstol Pablo aconseja: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si es un cuerpo mortal es porque es un cuerpo corruptible, algo que muere. Esas concupiscencias nos dan más trabajo cuando no tenemos el conocimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la gracia, bendecidos, libera nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son obras que se pueden hacer que no producen vida. Por eso que se llaman obras muertas. Obras que no producen vida. Todo es un efecto dominó, ¿no? Nosotros entendemos que una cosa conlleva a la otra. Entonces, si somos libres del poder del pecado, no estoy hablando de reinar, algo que si nosotros, como acabo de explicar, no crecemos en el conocimiento correcto del evangelio, entonces sí puede reinar el pecado en nuestras vidas, ¿no? En nuestra carne. Hay muchos ejemplos aún en la iglesia primitiva donde el apóstol Pablo tuvo que decir: entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo, ¿no? Quiere decir que ese bendecido que estaba dentro de esa congregación estaba dejando que el pecado reinara en su cuerpo mortal, y por lo tanto pues el Señor le dio una disciplina en su vida, ¿no? Entonces, como acostumbramos, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuál era el poder del pecado? Ponlos en tus notas, por favor. Mira que pongo era, ¿sabes? Porque ya no. ¿Cuál era el poder del pecado? Todos sabemos esa respuesta, ¿verdad? El poder del pecado o el reinado del pecado era la muerte. Si el poder del pecado, bendecido, era la muerte, entonces, para traer vida, había que quitar el pecado. ¿Correcto? Si tú querías vida, tienes que resolver la raíz del problema de lo que trajo la muerte. Y lo que trajo la muerte fue el pecado. Entonces, ese problema se resuelve al quitar el pecado para quitar la muerte. Y eso es como por la esperanza de la resurrección que nosotros entonces vivimos libres del pecado, porque hubo una resurrección, ¿correcto? Esa es la clave.
Ve a Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Las personas continúan haciendo estas preguntas, bendecidos, porque son temas que necesitan ser aclarados muchas veces en la mente de la iglesia. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de explicarlo, ¿verdad? ¿Cuál era el poder del pecado? La respuesta es la muerte. Para entonces quitar el efecto de ese poder, tenemos que quitar el pecado de en medio. Y es algo que tú y yo nunca podemos hacer. Eso lo hizo Cristo por nosotros. Estamos ahí en Romanos 5:12. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, y por el pecado la muerte, dice. O sea que el poder del pecado era la muerte, o el poder de la muerte era el pecado. El versículo 13, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ¿qué? Ley. Entonces fíjate, el poder, el efecto del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte, ¿correcto? Pero el poder del pecado era ¿qué cosa? La ley. Entonces, para quitarle poder al pecado, ¿qué había que quitar? La ley. Nosotros hemos estado hablando mucho de eso, ¿verdad? Del sumo sacerdote, del nuevo pacto. Ve al versículo 20, por favor, ahí del capítulo 5. Es por eso la importancia, bendecidos, de vivir en el nuevo pacto. Si tú no tienes el conocimiento del nuevo pacto, si tú no vives en el nuevo pacto, tu conciencia todavía es una conciencia de pecado. Por eso es que muchos bendecidos, cuando no conocen esta verdad, pelean tanto con nosotros como le ha pasado a la hermana Beatriz. Ellos luchan con eso porque su conciencia no les permite, en su raciocinio no les cabe en la cabeza de que ya todo está cumplido. Que cuando el Señor dijo consumado es, realmente todo estaba consumado, todo estaba cumplido. Entonces ellos, y a nosotros nos pasaba, ¿verdad? O sea, a mí me hablaron de la predestinación una vez, me acuerdo como que si fuera hoy. Yo estaba trabajando en una tienda de pintura, llegó una persona, un pintor que compraba pintura en el Northwest, ahí por Miami Lakes, y en aquel entonces, por la falta del conocimiento, yo trataba de explicar la predestinación con la presciencia de Dios. Y me acuerdo que él me dijo, el día que tú entiendas la predestinación, vas a entender el amor de Dios. Y exactamente así ha sido. Entonces, cuando nosotros predicamos y enseñamos estas verdades, a muchas personas les cuesta mucho entender esta verdad. ¿Por qué? Porque sus conciencias no les permite aceptar algo tan maravilloso como es la gracia. Y es la misma reacción a lo mejor que yo tuve en aquel momento con eso que él me dijo, que la predestinación era algo real, que Dios era el que tenía la última palabra como el alfarero y como Dios soberano, ¿verdad?, de todas las cosas. Entonces mira lo que dice el versículo 20, la ley, empero, entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo el Señor nuestro. ¿De qué manera reinó el pecado? ¿Para qué? Para muerte. Entonces el efecto del pecado es la muerte. El poder del pecado es la ley. Había que eliminar la ley y había que eliminar el pecado para entonces tener ¿qué? Vida eterna. Sin esas dos cosas, bendecidos, no hay vida eterna. Bueno, hay otras también, pero esas son importantes. Para Dios quitar la ley, tenía que establecer un nuevo pacto, ¿no? Sobre mejores promesas. Entonces pon en tus notas lo que voy a escribir acá. Cuando Dios establece un nuevo pacto, ese nuevo pacto
quita el pecado. Tiene que hacerlo, bendecido. Porque ese es un pacto de gracia, no de ley. ¿Recuerdas que creo que fue la semana pasada que leímos que si la intención de Dios era quitar un pacto, pues entonces habría que darle lugar al nuevo, ¿no? Entonces cuando Dios establece un nuevo pacto, ese nuevo pacto quita el pecado. Porque lo que estamos buscando es esto, ¿no? El punto final es la vida eterna. El punto final es la vida eterna. Entonces tenía que ser un pacto diferente, tenía que ser un pacto nuevo. Si ya la ley existía, no podía ser la ley. Tenía que ser un nuevo pacto. ¿Pero por qué? Porque esa ley que estaba anteriormente le daba poder al pecado. Y ese pecado nos daba ¿qué cosa? La muerte. Entonces había que anular las dos cosas. Ve a Hebreos 9:24, por favor. Hebreos 9:24. Bendecido, si tú estos apuntes los haces bien, por favor, si tú apuntas estas cosas que te estoy diciendo, lo vas a poder explicar fácilmente. Es importante los apuntes, es importante los versículos bíblicos, es importante la referencia bíblica, ¿no? Hebreos 9:24, por favor. ¿Estamos ahí? Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Recuerda cuando el Señor le dijo a María, no me toques, que aún no he ascendido al Padre? En ese momento, o en algún momento, Él se presenta en un lugar santo, en un tabernáculo celestial. Ahí Él se presenta como el sacrificio perfecto. Dice el 25, empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como sacrificio, como entre el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuese necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Y aquí está lo importante, bendecido. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado. En tu versión dice para quitar de en medio, ¿qué cosa? Para siempre, dice el sacrificio de Cristo. Para quitar de en medio el pecado. ¿Cómo lo hizo eso, bendecido? Cuando Él cumple la ley, Él quita el pecado. Y por ende, ¿qué cosa? La muerte. Pero quitar la muerte va más allá de eso. Quitar la muerte va más allá del sacrificio. Quitar la muerte va más allá de la muerte de Cristo. Porque si Cristo muere y no ¿qué? Resucita, no hay nuevo pacto. O sea, si Él no resucita, no vence la muerte. Él resucita porque muere como un sacrificio sin mancha a Dios. Él pudo haber sido el ser perfecto. Pudo haber muerto en la cruz, pudo haber desangrado su cuerpo, pudo haber hecho absolutamente todo. Si Él entra a la tumba y no resucita, nadie puede recibir vida eterna. Nadie. Si no resucitan, nadie venció la muerte. O sea, no me garantices una eternidad si en el que voy a creer no vive. No se puede. El primogénito entre muchos hermanos. Entre el 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo para deshacimiento, dice mi versión, o quitar de en medio el pecado. Para eso se presentó una vez. Y aparecerá por segunda vez, dice la versión de ustedes, sin relación con el pecado, ¿correcto? ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque ya no tiene necesidad de venir a morir por el pecado de nosotros, porque ya lo hizo ¿cuántas veces? Una vez. Ya lo hizo. Dice, así fue Cristo ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Entonces esa muerte, ese sacrificio establece un nuevo pacto, un pacto de gracia, que con esa muerte Él cumple la ley, porque para quitarle el poder al pecado tenía que darle fin a la ley. Escribe ahí por favor en tus notas. Su muerte no solamente vence al pecado, sino también su resurrección. Tienen que ir una cosa con la otra. Su muerte no solamente vence el pecado, sino también su resurrección. ¿Ya escribiste eso? Ahora escribe, la resurrección es la evidencia de un sacrificio perfecto. La resurrección es la evidencia de un sacrificio perfecto. Si ese sacrificio no es perfecto, bendecido, no resucita. La resurrección es la evidencia de un sacrificio perfecto y sin mancha. Ponga ahí, por favor. Lee mismo en Hebreos 9:14, por favor. El sacrificio tenía que ser perfecto, bendecido, para que ese sacrificio pudiera ser resucitado. 9:14, Hebreos 9:14. Recuerda que escribimos su muerte no solamente vence al pecado, sino también su resurrección. 9:14, ahí mismito donde estábamos. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea que el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros fue como sin mancha, fue perfecto. Por esa razón es por la cual Cristo resucita. Dice, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que necesita ser purificado? Nuestra conciencia. A través de el conocimiento del Evangelio. Es la única manera. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, le dice en Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo. La mente es lo que afecta a tu conciencia. La mente es lo que te hace sentir culpable. Cargo de conciencia. Cargo de conciencia, correcto. Es que mente y espíritu es sinónimo. Llenar tu espíritu es llenar tu mente del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí tú recibes toda la información. Así como el hombre piensa en su corazón, así tal es, ¿verdad? Dice Proverbios. Entonces, dice acá el 15, y por esta razón, Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué dice? Y por esta razón, ¿cuál razón? Porque Él se ofreció sin mancha a Dios. Por esa razón Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está claro, bendecido. Ahí está claro. Estamos libres del poder del pecado, porque el poder del pecado nos daba la muerte, pero el poder del pecado era la ley fue terminada, fin. Es por eso que ahora tenemos que purificar nuestras conciencias de todas esas obras muertas que antes hacíamos con el conocimiento del nuevo pacto. Tenemos que seguir al mediador del nuevo pacto, no al que estaba cumpliendo la ley, ¿verdad? El viejo pacto. Ve a Romanos 1:3, por favor. Romanos 1:3. Sí, vamos a leer desde el 1, del 1 al 4. Romanos 1 al 4. Recuerda siempre, no me es molesto el repetir las mismas cosas porque para vosotros es seguro. ¿Verdad? Romanos 1, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué era una promesa? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? El nuevo pacto. ¿Verdad? Acerca de su Hijo. Ese evangelio es acerca de Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Mira lo que dice aquí, bendecido. Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué?
¿Y después qué dice? Por la resurrección de los muertos. La evidencia de la resurrección es la evidencia de un sacrificio perfecto, santo, sin mancha. Por eso es que nosotros nos gloriamos en Jesucristo. Nosotros nos gloriamos en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros no podemos hacer nada. Lo que Él hizo fue ya perfecto. Dice que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el espíritu de la santidad que Él tenía, por la resurrección de los muertos. Esa es la evidencia para nosotros saber que el sacrificio fue perfecto. ¿Cuál es la evidencia? Que Él resucitó. Por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Ve a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Vamos a leer el 14. 1 Corintios 15, 14. Ahí está, bueno, más claro todavía de lo que lo hemos visto. Tú verás. 1 Corintios 15, 14. Vuelvo y les repito, bendecidos, estudien esas notas, por favor. Estudien esas notas. Recuerda lo que te dije anteriormente, si no hay resurrección, si Cristo muere y no resucita, no hay vida eterna. No hay nada. Ahora, tenía que resucitar porque era por el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Porque era sin mancha. Dice, y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también ¿qué? Vuestra fe. O sea, si nosotros predicamos y damos testimonio de que hay vida eterna, pero Cristo no resucitó, es vano. Eso es vacío, eso no tiene esencia. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es así que los muertos realmente no resucitan. O sea, si Cristo no resucitó, bendecido, no, la ley sigue, el poder del pecado sigue y la muerte sigue ¿qué? Reinando, ¿no? 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mira lo que dice acá, bendecido. Vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? ¿Por qué? Porque la ofrenda que acabamos de leer en hebreo no aplica, porque Él resucita porque fue perfecto. Pero si realmente los muertos no resucitan, entonces estamos ¿en qué? En vuestros pecados, dice. Pero por ende, si nosotros le damos vuelta a eso, podemos decir lo siguiente. Si no hay resurrección, estamos en nuestros pecados. Pero si hay resurrección, ¿qué cosa? Ya no estamos en nuestros pecados. Si fue que Cristo resucitó, ¿por qué ya no estamos en nuestros pecados? Porque ya Él venció la muerte. Ya el pecado no reina, no hay el efecto del pecado sobre nuestra vida, porque hubo un cambio de testamento, hubo un cambio de pacto. Dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos, ¿no? No van a resucitar porque el líder que siguieron tampoco lo hizo. Y si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Porque tenemos la esperanza en alguien que no venció la muerte, que no resucitó. No hay evidencia de que Él venció la muerte, ¿no? Que te puede dar vida eterna. Por eso es que siempre mencionamos a Mohammed, ¿cómo es? El Buda. Toda esa gente, hay gente que lo sigue, ¿no? Pero siguen en sus tumbas. La enseñanza y la predicación de cualquier líder que está muerto es ¿qué cosa? Vana. Mira el 20, más ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, recuerda lo que vimos en Romanos, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán
todos mueren, así también todos en Cristo serán ¿qué? Vivificados. ¿Qué es eso? Vida eterna. Ser vivificado es estar en vida eterna. Para eso tuvo que morir, para eso tuvo que ser santo, para eso tuvo que estar sin mancha, para poder entonces, por el Espíritu de Santidad, resucitar al tercer día. Ahí mismo en Corintios, por favor, el versículo 53 del mismo capítulo 15. Había el versículo 53. Bendecido, estamos libres del pecado, estamos libres del poder del pecado, estamos libres de la muerte. Dice, porque es menester. ¿Qué dice tu versión? ¿Porque es necesario? Es necesario, correcto. Porque es necesario, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Por qué existe esa esperanza, bendecido? Por lo que acabamos de leer, por lo que dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicia de los que durmieron. Por eso nosotros podemos tener esta esperanza, que lo corruptible se va a vestir de incorruptible y lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Quiere decir que así es como resucitamos. Así es como resucitamos. Lo mortal tiene que volverse inmortal y lo corruptible, incorruptible. ¿Qué es eso? Resurrección. Eso es lo único que es. Dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Tragad es la muerte en victoria. Quiere decir que vencimos la muerte. Porque cuando se cumpla, se finalice esa redención de nuestros cuerpos, ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Ya no va a haber falta de fe, ya no va a haber falta de esperanza, ya no va a haber falta nada de eso, porque ya todo está cumplido. Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, empero el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, con eso mataba, ¿no? Con eso mataba. El aguijón de la muerte era el pecado, porque por el pecado entró la muerte. Pero dice, el poder del pecado, ¿qué cosa? Ahí está. Entonces, para quitar el poder, el efecto de la muerte o del pecado que era la muerte, había que quitar ¿qué? Lo que le daba poder ¿a qué? Al pecado. ¿Qué le da poder al pecado? La ley. Entonces había que quitar la ley, había que pasar a un nuevo pacto. Ve a Romanos, y ahí lo vamos a ver. Bueno, vamos a leer hasta el 58, 57. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos da la victoria de qué? De la muerte, del aguijón, del pecado, de la ley, porque ese es el contexto de lo que estamos leyendo, ¿correcto? Romanos 10, por favor, y ahí vamos a terminar. Romanos 10. Y vamos a leer del 1 al 4. Romanos 10 del 1 al 4. Libres del poder del pecado, bendecido. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a su amor, a su misericordia, a su gracia. Todo lo quiso hacer Él por nosotros. 10:1, ¿estamos ahí? Dice, hermano, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, pero Israel tenía la ley, ¿no? Israel tenía la ley, vivían por la ley, guardaban los sábados, hacían los sacrificios, ¿verdad? La Pascua, pero sin embargo Él oraba para que fueran ¿qué? Salvos. Quiere decir que no eran salvos. Quiere decir que bajo la ley no se es salvo. Porque si Israel, siendo Israel, no era salvo, entonces la salvación no es por la ley. Y aquí te dice por qué. Dice, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo. Esa palabra celo puedes ponerla ahí, interés. Puedes poner interés ahí en tu Biblia para que lo entiendas mejor. Entonces lo leemos así, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen interés de Dios, mas no según ¿qué?
conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento del nuevo pacto. Porque ellos estaban en el viejo pacto. Porque ellos todavía no se habían dado cuenta de que Cristo le había puesto fin a la ley. Dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Dónde nosotros conocemos la justicia de Dios? En el Evangelio. Lo leímos en Romanos 1, ¿verdad? Que decía que por medio del Evangelio, que estaba prometido. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. ¿Cómo hacían eso? Cumpliendo la ley o tratando de cumplir la ley. Ellos estaban estableciendo su justicia. Pero porque ahí no había ni muerte, no había resurrección, no había perfección, no había sin mancha, no había nada. Por eso no había vencer la muerte. Dice, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Que es lo que acabamos de leer en Corintios 15, del 53 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es ¿qué? La ley. Entonces, si el poder del pecado es la ley, aquí dice que el fin de la ley es Cristo, ya no estamos bajo pecado. Ya el señorío del pecado sobre nosotros se ha sido ¿qué? Quitado. Porque ahora estamos bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo y ahí terminamos. Creo que es 6. Vamos a Romanos 6, 14, por favor. Muy sencillo, bendecido de entender. Ojalá que los bendecidos que nos vayan a escuchar a través de nuestra página de internet lo puedan entender por medio de la revelación que el Espíritu Santo les da, ¿verdad? Dice, mira qué claro, bendecido, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y aquí está la razón. Porque no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Si estás en el pacto de la ley, el pecado se enseñorea de vosotros porque no ha sido quitado en tu conciencia. Si estás bajo la gracia, el pecado no se enseñorea, no te da muerte, porque entonces ahora estás bajo la gracia, bajo el nuevo pacto que ha establecido nuestro Señor sobre mejores promesas. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.